far, far away from Rome, far from the spectacular scenes offered to the world by the Vatican, with its spectacular day and nighttime images. Far from that official world, here in Petropolis, a former imperial city in Brazil, lives one of Latin America's most important figures, the Brazilian theologist Leonardo Boff, one of the pillars of liberation theology. Leonardo Boff is a former Franciscan priest and a man deeply committed to social activism. In the 1970s, he created a movement, liberation theology, which shook the foundations of the deeply entrenched ideology within the Catholic Church. This was to cost him dearly, and he'd later pay by being expelled from the ecclesiastical practices by the Vatican. Liberation theology was born out of the cries of the oppressed. Gran parte de los cristianos de América Latina son pobres y simultáneamente cristianos. Y la fe cristiana era utilizada, manipulada políticamente para mantenerlos en la resignación, en la aceptación de la situación. Y ahí preguntamos, el cristianismo tiene una herencia de libertad. Somos hijos de uno que fue aprisionado, torturado, crucificado, Jesús de Nazaret. Entonces tenemos que hacer que esa fe que está en el pueblo no sea de resignación y de resistencia, sea de compromiso, sea de liberación, de transformación. Y efectivamente de eso nació la teología de la liberación como intento, primero, de comprometer a los cristianos, los movimientos sociales, y a partir de ahí hacer la reflexión. La teología de la liberación parte escuchando el grito del oprimido, que es el obrero explotado, que es el afrodescendiente marginalizado, las mujeres oprimidas. Pero no solamente esos todos gritan porque es opresión y contra la opresión liberación, pero hoy las aguas gritan, las florestas gritan, los bosques gritan, la tierra entera grita. Liberation theology came about as part of a renewal movement in 1962, during the Second Vatican Council, a decision of Pope John XXIII. His statements on freedom, his options for those most in need, broadened out in the Colombian city of Medellin in 1968 in a meeting organised by the Latin American Episcopal Council into what is known today as the preferential option for the poor. In a striking coincidence, 3 important books were published in Latin America almost simultaneously. Liberation Theology Perspectives, written by the Peruvian theologist Father Gustavo Guterres. Theology from the Praxis of Liberation, by the Uruguayan theologist Hugo Assmann. And Jesus Christ the Liberator, written by the theologist and then Franciscan priest Father Leonardo Boff. Ese fue uno de los libros fundadores de la teología de la liberación. Y no sabíamos nada de un de otro. No nos conocíamos, ni sabíamos que existíamos. Son los 3 textos fundadores de la teología. Y el mismo año. In a time of turmoil, another key player emerged. The Brazilian liberation theology bishop, Elder Camara, known for his saying, "When I give food to the poor, they call me a saint. When I ask why they are poor, they call me a communist." The political right would go on to use this as a slur against liberation theologists, accusing them of being Marxists and communists. Fue una interpretación, a mi juicio, absolutamente equivocada, incluso calumniosa, porque el gran enemigo aquí no era el marxismo. Siempre fue el capitalismo salvaje, que es salvaje hasta los días de hoy. The
The Vatican's barely concealed fight against liberation theology has had its martyrs. Many have died from right-wing bullets. The Colombian father, Camilo Torres, died in 1966 after joining the Colombian guerrillas, the DNL. He's remembered today as the guerrilla father. The Argentinian father, Carlos Mojica, a Jesuit priest close to the poor of the Third World, was assassinated in 1964 by a right-wing death squad. The Nicaraguan poet and religious figure, Ernesto Cardenal, and of course Monsignor Romero, a Salvadorian bishop, defender of human and peasants' rights. Both were shot down by the Salvadorian extreme right in 1980 in a chapel in San Salvador. Monsignor Romero had denounced the crimes of the Salvadorian army from his pulpit. Les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. In this context of repression, the voice of liberation theology took on strength, as of course did Leonardo Boff's. Era un contexto de militarización de la sociedad, las dictaduras militares, grande opresión política y una histórica opresión social de pobreza y marginación. Muchos grupos cristianos estaban comprometidos a combater las dictaduras y crear movimientos de salir de la miseria, y inicialmente no se pensaba en socialismo, pero en la línea de una democracia radical, democracia popular, donde el pueblo sea el sujeto principal. Por eso la crítica que nosotros fuimos marxistas, fuimos cubanos, no resulta, no es eso que movía. Movía era, hay que crear otro tipo de democracia, no representativa. Democracia participativa de base popular. Y en el caso de Brasil específico, fue la Iglesia Católica que creó los principales movimientos sociales, de los sin tierra, de los sin techo, de las mujeres, de los negros, de los indígenas, nacieron dentro de la Iglesia de Liberación. Social movements in Brazil, pro-poor organizations in other Latin American countries, and demands for justice and rights, driven by the rebellious church. That was the base of the theology promoted by Leonardo Boff. Y esa combinación entre injusticia social que exige liberación, se hace la reflexión teológica. Entonces es una teología comprometida con cambios sociales, y yo creo que la Iglesia en ese sentido, en América Latina por lo menos, es una fuerza social histórica. Ayuda a cambios, y ahí la liberación tiene su lugar. It wouldn't take long for these revolutionary voices to pay for their words. Former US President Ronald Reagan and Pope John Paul II formed a holy alliance to fight against liberation theologists. The Santa Fe documents, written by the CIA between 1980 and 1986, show Washington's fear of what the US considered as Marxist penetration of the Church. This is a famous video of Pope John Paul II challenging Father Ernesto Cardenal the minute he stepped onto Nicaraguan soil. Yo creo que el Vaticano fue víctima de la Guerra Fría y de su anticomunismo visceral. La conexión muy directa de los órganos de seguridad de Estados Unidos, especialmente Reagan, para vigilar la Iglesia de Liberación de América Latina. Y ahí hay una complicidad del Vaticano con los órganos de represión y control del sistema mundial organizados por Estados Unidos. Many important exponents of liberation theology were murdered. Others, like Leonardo Boff, were severely sanctioned by the Vatican for questioning the Church's position. Leonardo Boff was punished in two distinct ways. Tuvo un confronto doctrinario con el Vaticano.
Cuando en 1982 escribí el libro Iglesia, carisma y poder, donde aplicaba las intuiciones de la teología de la liberación, yo hacía la crítica, decía una iglesia de liberación tiene que ser liberadora, y de hecho no es. Entonces eso no agradó al Vaticano, y la Congregación por la Doctrina de la Fe, cuyo prefecto era el cardenal Joseph Ratzinger, me movieron un proceso doctrinal y me llamaron a Roma. Y tuve que sentarme en la silla donde se sentó Galileo Galilei, Giordano Bruno, y después de 1 año y medio me vino la solución. Entonces, deposición de cátedra, no podía enseñar teología, era director de 2 revistas, no podía ser editor, y debía aceptar silencio obsequioso. Tú no puedes hablar, ni escribir, ni producir teología. Aquí tengo el libro con todas las actas del proceso. Mi defensa, la condenación de ellos. Strangely, the second punishment came from unexpected quarters. The man chosen to deliver the punishment was Joseph Ratzinger, who before becoming Pope had been friends with Leonardo Boff. Curiosamente, él me ayudó en la tesis doctoral, que era muy gruesa, 600 páginas, nadie quería publicarlas. Y él la leyó, se entusiasmó por la tesis, me regaló en aquel tiempo, era mucha plata, 14.000 marcos para ayudar la publicación. Me encontró un editor, la hizo publicar y después nos hicimos amigos. Y la desgracia es que él, teólogo sencillo, inmediatamente lo hicieron cardenal, sin pasar a obispo, arzobispo, cardenal y llamado a Roma para presidir la congregación. Yo me acuerdo que le escribí una carta diciendo, estamos felicísimos, finalmente un teólogo bueno, abierto, progresista, de cara a una institución que es reaccionaria, cargada de crímenes históricos. 15 días después me contesta, carísimo amigo, mirando los archivos de la congregación, veo que hay varias pendencias tuyas aquí que tienen que ser resueltas inmediatamente. Tiene que contestar varias cosas. Digo, señores, esa persona cambió. Ahí empezó la distancia hasta que él me convocó al proceso judicial y lo hizo en una forma estrictamente canónica, vestido de cardenal, con su oficialidad, y yo con mi hábito franciscano y tal. Benedict XVI became Pope in 2005, but renounced his position in 2013, a victim of what liberation theologists had been denouncing for so many decades. For Leonardo Boff, the arrival of Pope Francis, the first Latin American Pope in history, was the beginning of transcendental change. Las iglesias de América Latina eran iglesias de espejo y las iglesias europeas iglesias fuente. Ahora nuestras iglesias, después de 500 años, se han hecho iglesias fuente. Tienen sus tradiciones, sus reflexiones, sus liturgias. Han creado un estilo de cristianismo ligado a la liberación, al compromiso social. Y de ese caldo espiritual, político, religioso, viene el Papa Francisco, viene Bergoglio de Argentina. Y América Latina estamos mostrando que es posible un cristianismo afro, indígena, europeo, una mezcla de 3 grandes culturas. Y la iglesia efectivamente tiene un otro rostro, más abierta, más sencilla, más comprometida con los cambios que benefician al pueblo. Y eso yo creo que hay que universalizar, porque la injusticia mundial es muy grande. An injustice borne out in numbers. As Leonardo Boff points out, the power exercised by Rome so far hasn't corresponded with its real audience. Solamente 24% de los católicos están en Europa, 62% en América Latina y los demás en África y Asia. Eso significa que hoy por hoy el cristianismo es una religión del tercer mundo, no es una religión del primer mundo. Its headquarters are in the first world, Rome. The majority of its faithful live in other continents, but the crisis of the Church remains firmly rooted in Rome.
Creo que hay una crítica de la iglesia. Primero, es una iglesia patriarcal porque solamente los hombres tienen la dirección de la iglesia. Segundo, que es una iglesia que se organiza alrededor de la estructura de poder. Y sabemos que donde hay poder, el amor es difícil, la compasión es difícil, y se crean ya las jerarquías de poderes. Entonces la iglesia es una institución en su estructura medieval, jerárquica, monárquica, patriarcal. Y por otra parte, suscita la pretensión de ser la única iglesia verdadera y nega a todas las demás el título de iglesia. Entonces tiene que renunciar a esta ideología de la exclusividad, que es más o menos como la ideología de los Estados Unidos, de ser el nuevo pueblo elegido y por eso tiene derecho del imperio mundial. Y que han hecho que el cristianismo al final se hiciera como un cuerpo extraño en el mundo moderno. No es democrático, no es participativo, es monárquico, no cabe en el mundo moderno. Entonces la iglesia tiene que hacer el ayornamiento. Though punished by the Vatican, Leonardo Boff is convinced that Pope Francis is the key to a historical transformation. The beginning of a new era, marked by personalities drawn from new horizons, who will add a dimension to the Church that it sorely needs. Él va a inaugurar una dinastía de papas del tercer mundo, que vienen de África, Asia, América Latina, y por eso van a enriquecer la catolicidad, la experiencia cristiana, con valores de otras culturas que nunca fueron respetadas en su alteridad, fueron colonizadas. El cristianismo de América Latina es un cristianismo de colonización. Hicimos mucho esfuerzo para crear un cristianismo nuestro, con nuestras comunidades de base, con nuestras teologías, con nuestros mártires, nuestros santos, y los tenemos. Entonces hay una iglesia que más y más tiene autonomía, tiene un rostro propio, que no es el viejo rostro europeo, y que esto va a facilitar que el cristianismo sea una propuesta buena para la humanidad, no solamente para los cristianos, un elemento de ética, de humanización, de espiritualización en un mundo altamente materializado, tecnológicamente sofisticado. Entonces, un contrabalance, un contrapunto. Y él vive esa dimensión. Es una utopía necesaria. Y eso me parece que es posible de ser realizar. ¿Qué el cristianismo tiene que decir a la humanidad globalizada, a la crisis ecológica cada vez más grave? ¿Cómo podemos ayudar? Y eso para mí es urgente. So many hopes, and this much longed for new church has, according to Leonardo Boff, a face of both love and rigour, combined into one man. Él combina la ternura de Francisco y el rigor del jesuita. Entonces, es franciscano en la forma de vivir pobre, humilde, popular, pero es un jesuita de la racionalidad moderna que tiene el discernimiento de los espíritus. Significa analiza todos los fenómenos, identifica la causa principal y cuando descubre, interviene con mucha determinación, porque se da cuenta que por ahí pasa la voluntad de Dios. Entonces yo creo que el Papa es una combinación feliz entre ternura y vigor. But the world is still in the hands of the powerful, those who play against the interests of the world as well as the Church. In order to transform it, the Church must chart a radically different path. Es otro tipo de presencia de la Iglesia, no como poder, pero como una instancia de apoyo a todo lo que es humano, todo lo que son valores que dignifican la persona humana. Entonces el cristianismo se suma a otras religiones y a otros caminos espirituales y renunciando su privilegio de excepcionalidad, como si fuera la única iglesia verdadera,
la única religión válida, no. Está junto con los demás para alimentar valores humanos que pueden salvar la vida de la tierra que está amenazada y salvar nuestra civilización que también está amenazada. Entonces, ¿qué contribución pueden dar las iglesias, religiones, para ese propósito de garantir un futuro de esperanza para la tierra, la vida y la civilización? A Franciscan father and a theologist expelled by the Vatican, Leonardo Boff built up a very different second life from his first one. Yo vivo con una mujer que trabaja en las favelas y muy comprometida, una cristiana que ha hecho teología, y nos casamos. Entonces, uno tiene una otra experiencia de lo que es la vida concreta, lo que es el amor, la convivencia con diferencia hombre y mujer, porque el matrimonio es una escuela de virtudes, de convivir, de tener compasión, de uno adaptarse al otro, de entenderse, tener diferencias y también sufrir con eso, y simultáneamente crecer juntos. Such a change in life did not alter Leonardo Boff's commitment to the poor. Today he continues to work with the oppressed in the heart of Brazil's favelas, just as he did when he was a Franciscan priest and a pillar of liberation theology. Tengo un pie en las comunidades de base, en las favelas pobres, donde acompaño grupos, parte de mi vida está allí. Yo cambié de trinchera, pero no cambié de combate. Seguí en la teología de liberación, produciendo teología, acompañando comunidades, con tal que yo ahora en las comunidades de base, yo hago todo lo que hacía antes, celebro misas, hago matrimonios, entierro muertos, y sigo haciendo mi pastoral, y hago teología. Me he promovido al estado de laico, porque Jesús no era sacerdote, era laico, de la tribu de David. Y no tengo ninguna nostalgia del convento. Tengo una buena relación con los franciscanos, los visito, paso delante de mi celda donde vivía como monje ahí, pero no tengo ninguna nostalgia. The struggle never ends, and Leonardo Boff's fight has continued, but has evolved into a new commitment: ecology, into what he defines as eco-liberation theology, the need to save the planet. Tenemos 4 guardianes que nos protegen. Todo se cierra en una gran armonía. El jardín es lo mejor de mi casa. Y la tierra entera podría ser un jardín. Dentro de la opción por los pobres, contra la pobreza, hay que meter dentro el gran pobre, que es el planeta Tierra. Y de ahí nació una ecoteología de la liberación. Hay que liberar la tierra que está crucificada, hay que bajarla de la cruz. Y yo escribí un libro, Ecología, 2 puntos, Gritos de la Tierra, Gritos de los Pobres, que es una ecoteología de la liberación. Y hoy es la punta más avanzada de la teología de la liberación, para desarrollar principios y valores para un otro tipo de estar en el mundo, de habitar el planeta y salvar ecológicamente las condiciones de la vida. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Liberation theology has survived all its enemies. Leonardo Boff reminds us of something essential. At the heart of liberation theology lies an antidote against global oppression. La teología de la liberación tiene una dimensión humanística muy fuerte y tal vez sea la única
de las teologías de Occidente que tengan una propuesta para la globalización, para una alternativa al sistema global, que es siempre un enfrentamiento con sistemas que oprimen. Que eu, se tenho nos olhos mal feridos pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos.